Curso básico de marxismo, leninismo, maoísmo. Capítulo 12. El marxismo en Rusia, la juventud de Lenin. Rusia fue uno de los países donde el marxismo y la literatura marxista se extendieron más temprano. Hay que recordar que la primera traducción de la principal obra de Marx, El Capital, Das Kapital, fue a la lengua rusa. La edición rusa de 1871, 5 años después del lanzamiento de la edición original en alemán, fue un éxito inmediato, generando buenas ventas y numerosas críticas positivas en periódicos de prestigio. Su impacto fue tan grande que, en 1873 y 1874, frases de El Capital aparecieron en materiales de propaganda de movimientos estudiantiles radicales en las grandes ciudades rusas. La traducción al ruso de otros trabajos marxistas también fue adoptada rápidamente por revolucionarios rusos atraídos por el marxismo. Una de estas revolucionarias fue Vera Zasulich, una mujer conocida por su intento de asesinato contra el gobernador de San Petersburgo. Comenzó a cartearse con Marx en 1881 y después de su muerte mantuvo el contacto con Engels. En 1883 se unió a la primera organización marxista rusa, el Grupo para la Emancipación del Trabajo, liderado por Georgi Pleyanov. Pleyanov participó en el primer congreso de la Segunda Internacional, en 1889, en el cual se encontró con Engels por primera vez. Después de este encuentro, Pleyanov continuó manteniendo contacto y recibiendo consejos de Engels. Pleyanov tuvo un papel fundamental en la consolidación del marxismo en Rusia. Tradujo y popularizó muchas obras de Marx y Engels. Mientras combatía las visiones anarquistas y socialistas campesinas de los Narodniks, también hacía importantes contribuciones teóricas al marxismo. En aquella época, Rusia estaba bajo el régimen tiránico del zar, contra el que muchos revolucionarios independientes y organizados ya llevaban a cabo actividades. Sin embargo, muchas de estas organizaciones tendían al anarquismo y al terrorismo. Pleyanov y el Grupo para la Emancipación del Trabajo fueron cruciales en la conversión de amplios sectores de estos grupos al marxismo. Sin embargo, Lenin, que más tarde se convertiría en socio de este grupo, vino a ser la figura más destacada y la que propulsó el marxismo y el movimiento proletario como un todo. Lenin era el nombre de partido de Vladimir Ilich Ulyanov, nacido el 22 de abril de 1870 en la ciudad de Simbirsk, capital de la provincia del mismo nombre. Simbirsk estaba situada en las orillas del río Volga, el mayor río de Rusia. Incluso siendo una capital de provincia, la comunicación con el mundo exterior era difícil. No había ningún tren y el principal medio de transporte eran los barcos de vapor que iban y venían en el río Volga. Durante el invierno, incluso ese movimiento cesaba, ya que el río estaba congelado y los viajes largos terminaban siendo hechos a caballo. El padre de Lenin era un hombre de buena educación que había ascendido del campesinado a la enseñanza a través de un trabajo muy duro. Fue maestro, inspector de escuelas y llegó finalmente a ser director de las escuelas primarias de la provincia de Simbirsk. También le fue concedido el noble título de asesor civil en 1874 y murió en 1886. La madre de Lenin era hija de un médico rural y, sin haber podido asistir a la escuela, fue educada en casa. Se desenvolvía bien en varios idiomas, los cuales enseñó a sus hijos. Murió en 1916. La pareja tuvo 8 hijos, 2 de los cuales murieron en la infancia y un tercero en la adolescencia. Lenin fue el cuarto hijo. Todos sus hermanos y hermanas crecieron para convertirse en revolucionarios. Lenin fue el más influenciado por su hermano mayor Alexander. Alexander era un estudiante brillante y medallista de oro en la Universidad de San Petersburgo, ciudad capital del Imperio Ruso. Fue miembro de los círculos secretos de estudio de la Juventud Revolucionaria de San Petersburgo y lideró la propaganda política entre los trabajadores. Ideológicamente se situaba entre los Narodniks y el marxismo. Alexander fue detenido en 1887 junto con su hermana mayor Ana, además de otros camaradas, debido a un intento de asesinato contra el zar. Ana fue puesta en libertad y expulsada de San Petersburgo. Alexander, por ser el líder del grupo, fue condenado a la horca el 8 de marzo de 1887, junto con 4 de sus camaradas.
Con tan solo 17 años de edad, Lenin juró vengar el martirio de su hermano. Lenin fue un estudiante modelo desde su juventud y poseía un método sistemático de estudio. A diferencia de los otros estudiantes, nunca hacía sus trabajos a última hora. Al contrario, se preparaba un borrador inicial y continuaba haciendo notas, adiciones y cambios constantemente antes de llegar a la versión final. Lenin poseía un alto nivel de concentración y no hablaba con nadie que lo interrumpiese mientras estudiaba. Era un gran admirador de su hermano y de joven trató de imitar todo lo que hacía Alexander. Un mes después de que su hermano fuese ahorcado, a pesar de la severa tensión y el dolor, Lenin tuvo que enfrentarse a sus exámenes finales de la escuela, en los que ganaría la medalla de oro al mejor estudiante. A pesar de la medalla, Lenin no consiguió entrar en las universidades de Petersburgo y de Moscú debido a su parentesco con el conocido revolucionario. Solo consiguió ser admitido en la pequeña universidad de Kazán. Sin embargo, en menos de 3 meses fue expulsado de la ciudad de Kazán por participar en una protesta contra las nuevas regulaciones que limitaban la autonomía de las universidades y la libertad de los estudiantes. El policía que escoltó a Lenin hasta los límites de la ciudad trató de convencerle de que estaba frente a un muro infranqueable, un camino sin retorno. Lenin respondió que este muro estaba en descomposición y que caería de un solo golpe. Al año siguiente, 1888, Lenin volvió a ser aceptado en la ciudad, pero no fue readmitido en la universidad. Fue entonces cuando se unió a los círculos secretos de estudio del marxismo. En este periodo, y posteriormente cuando su familia se trasladó a la provincia de Samara, Lenin pasó gran parte de su tiempo leyendo y estudiando. Además de leer las obras de los revolucionarios rusos, Lenin, a los 18 años, empezó a leer muchas obras de Marx y Plejánov. En poco tiempo comenzó a difundir su conocimiento del marxismo, primero en Anna, su hermana mayor, y más tarde en pequeños grupos de estudio que organizaba con amigos. Lenin también tomó los hábitos de la natación, el esquí, el montañismo y la caza. Al mismo tiempo, su madre intentaba que lo readmitiesen en la universidad. A pesar de sus esfuerzos, fue rechazado de nuevo en Kazán. También le negaron el pasaporte extranjero para poder estudiar en el exterior. Después de muchos intentos, Lenin fue finalmente aceptado como alumno externo de Derecho en la Universidad de San Petersburgo en 1890. La condición de estudiante externo le permitió hacer pruebas, pero no asistir a clases. Lenin estaba decidido a terminar el curso, al mismo tiempo que sus amigos de Kazán, así que se puso a estudiar solo vorazmente. Y después de un año, terminó el curso, un curso que normalmente se realiza en 4 años. En las pruebas finales de 1891 recibió las puntuaciones más altas del curso que le otorgaron un diploma de primera clase. En enero de 1892 fue aceptado como abogado y empezó a ejercer en el Tribunal Regional de Samara. Lenin, sin embargo, estaba poco interesado en la práctica de la ley. Había acumulado contactos marxistas mientras realizaba sus pruebas en San Petersburgo y de esa forma adquirió una buena cantidad de literatura marxista. En Samara, Lenin pasó gran parte de su tiempo dando clases en círculos ilegales de estudio. También fundó el primer círculo de estudios marxistas en Samara. La provincia era considerada el centro de los Narodniks, por lo que Lenin concentró sus energías en la lucha contra la ideología Narodnik de la época, que ya se había transformado en liberalismo. Al mismo tiempo, albergaba un gran respeto por los heroicos revolucionarios Narodniks de la década de 1870, muchos de los cuales todavía vivían en Samara después de retirarse de la política. De ellos, Lenin estaba siempre dispuesto a aprender sobre trabajo revolucionario, técnicas secretas y también sobre el comportamiento de los revolucionarios en los interrogatorios y juicios. Fue en Samara que llevó a cabo sus primeros escritos, los cuales circulaban en los grupos de estudio, además de traducir el Manifiesto Comunista al ruso. Las actividades e influencia de Lenin comenzaron a extenderse más allá de Samara a otras provincias de la región del Volga. Después de desarrollar opiniones sólidas, Lenin quería ahora aumentar el alcance de su trabajo revolucionario. Con esto en mente, se trasladó a San Petersburgo en agosto de 1893, ciudad que se había convertido en un importante centro industrial con una enorme cantidad de trabajadores. De forma anónima, consiguió un empleo de abogado asistente de un defensor público. Tenía poco trabajo legal y se concentraba en actividades revolucionarias.
Lenin se convirtió rápidamente en la figura que trajo vida nueva a los numerosos grupos de estudio de San Petersburgo, influyendo también en Moscú. Además de dar clases a los círculos, también estaba interesado en aprender cada detalle de la vida de los trabajadores. En los círculos, convenció a gran parte de los revolucionarios para intercambiar propaganda selectiva entre pequeños grupos, similares a las clases de educación política, a través de la agitación de masas en medio de las multitudes de trabajadores. Fue durante este periodo que conoció a su futura esposa, Krupskaya, que ya había tenido contacto con el marxismo y, en aquel momento, estaba yendo a clases nocturnas, sin remuneración, en una escuela para trabajadores. Muchos de ellos, incluso, ya se habían convertido en estudiantes en los círculos de Lenin. Personalmente, siempre estaba dispuesto a conocer la vida y las condiciones de trabajo de los obreros de Petersburgo. Cuando Lenin enfermaba, Krupskaya solía visitarlo, y dicha amistad se convirtió gradualmente en amor. Lenin continuó expandiendo sus contactos por muchas otras ciudades rusas. En febrero de 1895, un encuentro de grupos de estudio de varias ciudades decidió enviarlo al extranjero para mantener contacto con el Grupo para la Emancipación del Trabajo. Su primera visita a Europa fue en abril y hasta septiembre de 1895. Durante este periodo, conoció a Plejanov y a Axelrod del Grupo para la Emancipación del Trabajo, entre otros líderes de las organizaciones clasistas alemanas y francesas. A pesar de desear haber conocido a Engels, este ya estaba en su lecho de muerte. A su regreso a Rusia, Lenin unió a todos los círculos marxistas de San Petersburgo en una gran organización política llamada Liga de la Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera. La Liga comenzó inmediatamente a preparar agitaciones y huelgas en las grandes fábricas de la ciudad. También hizo planes para publicar una revista ilegal de los trabajadores. Esta idea, sin embargo, no se materializó. La policía secreta mantenía a Lenin bajo vigilancia y finalmente logró detenerlo con la ayuda de un informante. Esta vez, la policía tenía pruebas. Fue detenido en diciembre de 1895 junto con el manuscrito de la primera edición de la revista ilegal y enviado a la cárcel. Incluso en prisión, Lenin logró mantener un estrecho contacto con sus camaradas de fuera. Su madre y su hermana Ana les llevaron varios libros, en los que Lenin metía cartas escritas en un lenguaje codificado que le había enseñado a su hermana. Lenin también escribía cartas usando leche, que servía como tinta invisible y solo podía ser leída después de calentar el papel. Usaba pan negro como tintero porque de esa manera podía engullirlo rápidamente si un guardia se acercaba. Desde la cárcel, Lenin escribía panfletos y dirigía huelgas, las cuales estaban en aumento en Rusia en el año 1896. Llegó a ser conocido como el verdadero líder de la Liga. Al mismo tiempo, comenzó a trabajar en su primera gran obra, la obra El desarrollo del capitalismo en Rusia. Estudiando intensamente desde la mañana hasta la noche, Lenin se mantenía en forma haciendo ejercicios físicos antes de acostarse. Después de un año detenido, Lenin fue puesto en libertad, pero condenado a 3 años de exilio en Siberia, donde llegó en mayo de 1897. Al mismo tiempo, Krupskaya también fue detenida, y Lenin le propuso matrimonio mientras estaba en Siberia. Ella simplemente dijo: «Si mi destino es ser tu esposa, entonces que así sea». Se le permitió unirse a él en Siberia, donde llegó en mayo de 1898. Lenin pasó la mayor parte de su tiempo mejorando el trabajo teórico. Con la ayuda de Krupskaya, tradujo el libro inglés titulado Democracia Industrial. También terminó su trabajo sobre el desarrollo del capitalismo en Rusia, que fue publicado legalmente en 1899. Pronto comenzó su lucha contra los economicistas, una tendencia oportunista ligada al revisionismo bernsteiniano, mencionado en el capítulo anterior. Esto lo llevó a escribir ampliamente sobre cuál debería ser el programa y las tareas inmediatas de la Revolución rusa. Al salir del exilio en 1900, Lenin comenzó a trabajar en estas tareas.